Buenos días, iglesia, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí con nosotros. Mi nombre es Cassandra y muchos me conocen por Casi. Es un privilegio, un honor estar aquí con ustedes. Antes que nada, gracias a los pastores Gurrola que me han dado la oportunidad de compartir hoy. Dios es muy bueno con nosotros, amén. Y gracias a Iglesia Vida también por ellos han caminado conmigo. Me van a disculpar, estaba corriendo y venía aquí tan emocionada porque la adoración me tiene al 100. ¿Cuántos ahí pueden decir amén? Bueno, de nuevo, mi nombre es Cassandra, voy por Casi, así que quizás muchos me conocen por Casi, quizás dices una cara nueva y estoy feliz de estar compartiendo hoy la palabra de Dios para que conozcan un poco de mí y no digan esta extraña que yo soy mamá, tengo 2 hijos, 2 niños varones. Soy casada con Antonio Cho, el mejor esposo. Ya vamos para 10 años de matrimonio, que es una locura, pero Dios es bueno. ¿Qué más les puedo contar? Amo el café. ¿Cuántos amantes del café hay ahí en el live? Aquí que están aquí con nosotros, hay muchos gritando. Y sobre todas las cosas, mi pasión es Jesús. Amo Jesús, amo su palabra, amo la obra de Dios y estoy emocionada de compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Amén. Así que espero que estén listos. Ya les cuento un poquito. Tenemos más o menos alrededor ya casi un año viniendo aquí a Iglesia Vida y es tan bonita la historia que tenemos porque tenemos casi 10 años conociendo a los pastores Gurrola. Y anoche le dije a mi esposo, le dije, ¿cuánto tiempo? Son 8 años. Y él me dijo, 10 años, los conocimos en el 2010 y han caminado con nosotros, aun cuando no veníamos y asistíamos a Iglesia Vida, crearon relación con nosotros, conmigo personalmente en mi caminar en el ministerio y estoy muy agradecida por ellos. Gracias a Dios por sus pastores. Iglesia, aprecia a tus pastores, apreciemos a los pastores que tenemos, que Dios nos los ha dado, amén. Nuestros líderes, así que ya no tenemos un año aquí y sabes que desde la juventud yo sé que Dios tenía un plan para mí desde mi juventud y ellos han formado parte de ese viaje, de esa jornada. Bueno, eso es un poco sobre mí. Para entrar a la palabra me gustaría orar, así que acompáñenme, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia, Dios. Gracias porque tú estás en este lugar, estás ahí en la casa, en la sala, en la cocina, donde esté mi amiga, mi amigo, mis hermanos. Tú estás ahí con ellos, Señor. Tu presencia nos acompaña donde vayamos, Dios. Abre mentes, abre corazones, oídos espirituales para escucharte, ojos espirituales para verte, Dios, y un corazón dispuesto para poner en acción tu palabra, Jesús. Háblanos hoy en el día, hoy este domingo, Señor, háblanos por medio de tu palabra y es en el nombre de Jesús que todos pusieron en los comentarios, amén, amén. Bueno, sabes que comenzando el año 2020, yo sé que ustedes están, ya estamos cansados de escuchar sobre el año 2020, ya que se termine, pero sabes que Dios tiene un gran propósito aún y no sé cuántos de ustedes comienzan el año con una palabra de enfoque o con un versículo que tú dices, esta es mi palabra del año, este es mi versículo del año. Pues yo les comparto que comenzando el año 2020 yo comencé con 2 Corintios 3:17, se las voy a leer rápidamente, que dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dígalo conmigo, libertad. Esa fue la palabra que yo escogí para el año 2020. Nunca nos íbamos a imaginar que se iba a sentir menos libertad por todas las situaciones, todas las cosas que están pasando. A veces se siente como que no hay libertad. Entonces yo me ponía a meditar en esto y Dios, realmente escogí una buena palabra. Y yo pensaba, ¿qué palabra escogerían mis hermanos, mis hermanas? ¿Qué palabra escogiste tú para comenzar el año? ¿Cuál fue tu enfoque para comenzar el año? Porque ya estamos casi llegando a los fines del año y han pasado tantas cosas, han pasado tantos cambios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que han pasado tantos cambios y ahorita la vida está cambiando tan rápido. Todo está moviéndose al 1000 por hora. Y de hecho hace algunos meses atrás, ¿qué fue algo que sucedió que cambió el mundo entero? Que fue esta pandemia del COVID, del coronavirus, que nos ha impactado a todos de una manera diferente, ¿verdad? Quizás a algunos les impactó el trabajo, a otros les impactó la escuela de los niños, a otros el no ver familiares y otros hasta el punto de muerte. Y esos son cambios que a veces son difíciles de lidiar, a veces son cambios que son difíciles de comprender o de sobrellevar en la fe.
Y a veces con tantos cambios podemos ver que nuestra fe empieza a caer. Así que hoy yo quiero hablar sobre los cambios y quiero hablar en cómo permanecer en Cristo en medio de los cambios. Porque sabes, a veces hay tantos cambios que empecemos a caer de Cristo, empezamos a irnos más lejos del Señor por tanta circunstancia que se nos amontona en la vida. Así que si tú has experimentado cambios, este mensaje es para ti. Quisiera abrir con 2 de Corintios 4, 16 y 18 que dicen así: por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Amén. Ese pasaje nos habla de lo importante que es enfocarnos en lo invisible, que a veces sentimos que no está, pero ahí está la presencia de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre los cambios? ¿Qué dice la Biblia sobre los cambios? Rápidamente nos quiero llevar en un viaje, unos pequeños puntos de qué dice la Biblia sobre los cambios y después cómo permanecer en Cristo mediante esos cambios. Bueno, yo creo la primera en que todos nos podemos relacionar es que los cambios son normales. Dígalo conmigo, normales. Los cambios pasan, los cambios suceden. De hecho, Eclesiastés 3:1 nos dice que hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y me encanta este capítulo porque si usted lo lee, hay una lista entera de cambios que están sucediendo día tras día a noche, año tras año, semana a semana. Hay cambios sucediendo que son normales. Cambios que están fuera de nuestro control y cambios también que a veces están dentro de nuestro control. Entonces, los cambios son normales, significa que toda la vida estamos experimentando cambios desde la niñez, por ejemplo, cuando tú eres niño, después pasas a ser adolescente, ese es un cambio. Cuando pasas de adolescente a la adultez, cuando pasas de la adultez a ser viejo, a tener hijos, a estar casado, de soltero a casado, o sea, cambios. Todos estamos pasando cambios. Quiero que me sigan. De igual manera que todos estamos experimentando cambios, también va a haber cambios buenos y escuchan, va a haber cambios malos. Van a haber cambios difíciles, van a haber cambios que te van a sacudir, van a haber cambios que te van a hacer dudar de quién es Dios. Yo les quiero compartir un poco de mi experiencia con los cambios, especialmente, en específico, cambios difíciles. Y conforme yo le preguntaba al pastor qué quería que compartiera, porque a mí me encanta predicar, yo amo la palabra de Dios, pero él me pidió que compartiera un poco de mi historia y a veces ahí es como que más difícil, ¿verdad? Tengo que ser vulnerable, van a saber un poco de mí, pero estoy agradecida con el pastor que me dio esta oportunidad porque ahorita todos estamos pasando algo y no hay espacio para decir no puedo ser vulnerable, amén. Cuando somos vulnerables, ahí es cuando Dios puede entrar. Yo estuve ministrando, estuve en ministerio tiempo completo. Mi esposo y yo nos mudamos de estado, estábamos ejerciendo ministerio. Después nos regresamos a Arizona, seguimos en el ministerio y me embaracé de nuestro segundo hijo, que es una bendición, Samuel, que va a ser profeta a las naciones, amén. Y durante ese proceso yo empecé a caer en una depresión muy grave. Empecé a sentir una soledad, una tristeza, un hueco dentro de mí, quizás porque ya no estaba haciendo lo que antes hacía. Pasó un cambio en mi vida, pasó un cambio de mi propósito porque ya no estaba haciendo lo que yo amaba. Y en medio de esa soledad y esa tristeza y esos pensamientos negativos, empecé a sentir pensamientos de suicidio. Caí tan bajo que ya no quería vivir, estaba en una depresión tan fuerte y encima de eso mi embarazo estaba bien difícil y cuando nació el bebé estaba enfermito y muchas complicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos en la vida donde experimentamos cambios difíciles.
Y en esos pensamientos que ya no quería vivir, y yo llegué a Iglesia Vida muy quebrantada. Llegué muy rota, muy frustrada, muy angustiada. Llegué con mucha pesadez en mi corazón. Y doy gracias a Dios que han caminado conmigo. Y sabes que de la misma manera es tan interesante porque al pasar el tiempo yo ya estaba como sintiéndome mejor. Y después que llegó el año 2020 y pasó el COVID, pasó el coronavirus, entonces yo ya estaba lista para decir, estoy libre, libertad es mi palabra del año. Pero después como que COVID me echó para atrás de nuevo. Y lo que quiero decir con eso es que personas que estaban luchando con la depresión ahora ven un incremento de depresión por lo que ha sucedido con la pandemia. Personas que no estaban experimentando pensamientos de ansiedad, de tristeza, de soledad, ahora por causa del COVID y por tantas cosas sucediendo en el mundo lo están experimentando. Y son cambios que suceden. Yo pensaba, yo soy una persona muy alegre y cuando yo me encontraba en depresión, eso fue un cambio muy drástico para mí. Entonces quizás tú estás ahí y estás diciendo, sí, la verdad, mi vida ha cambiado a causa de los cambios que han pasado. Antes sí era una persona muy alegre, ahora vivo muy estresada. Antes sí era una persona muy organizada, ahora soy un desastre. Antes sí vivía yo muy tranquila, ahora tengo mucha ansiedad a causa de los cambios. Quizás tú estás diciendo, wow, eso es un mensaje muy negativo, pero les prometo que los estoy llevando a un punto donde Dios va a hablar a tu vida. Cristo mismo invita al cambio. Si sabemos que los cambios son normales, ahora vemos qué dice Cristo. Los cambios, Él mismo los invita. Cristo invita al cambio. Y aunque Cristo en ningún momento dejó de ser Cristo, nunca dejó de ser Dios porque Él no cambia, pero Él presenta un gran cambio a la vida de los primeros creyentes, a los discípulos y a nuestra vida el día de hoy. Quiero ir a Juan capítulo 16. Voy a leer versículos 4 a 7, que es Jesús hablando a sus discípulos ya momentos antes de que Él iba a entregar su vida en la cruz. Y dice así, y les digo esto, versículo 4, y les digo esto para que cuando llegue ese día, o sea que Cristo ya estaba preparándolos para un cambio que estaba por venir. Cuando llegue ese día, se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Cristo estaba invitando un cambio que iba a radicar y que iba a transformar y cambiar nuestra vida para lo bien. Cristo dijo, tenemos que cambiar las cosas. Ustedes están acostumbrados de tenerme aquí, pero si nada cambia, tu fe no va a crecer. Si nada cambia, tú no vas a crecer. Entonces Él dijo, todo esto tiene que cambiar para que venga un consolador. Los cambios que trajo Cristo cambian nuestra vida el día de hoy. Entonces esto significa que los cambios, aunque sean difíciles, aunque sean duros, aunque sean unos bien acá, bien difícil, los cambios tienen propósito. Los cambios tienen propósito. Los momentos y las experiencias difíciles en la vida tienen propósito. Ahí seguimos en Juan 16 y Cristo sigue hablando a ellos y les da este ejemplo de una mujer. En el versículo 21 dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. ¿Qué significa esto? Que en veces hay cambios bien difíciles, pero tienen propósito. Una mujer que está por dar a luz, quizás los hombres no se pueden relacionar, pero hay un dolor tan intenso que se te olvida ya cuando nace el bebé. Como que 9 meses que pasé y en ese momento cuando viene la vida de esa nueva criatura se le olvida.
Hay momentos en la vida donde experimentamos un dolor tan intenso, una depresión intensa, una soledad. Estamos a nivel al 100 con la ansiedad, pero sabes que en un momento Cristo lo puede cambiar y traer alegría a tu vida. Eso es propósito. Y Cristo tiene propósito para nosotros. En veces esos cambios nos duelen, son etapas difíciles, pero ese dolor, ese sufrimiento, Cristo tiene propósito para ello. Él no te va a dejar ahí en la tristeza. Él no te va a dejar ahí en tu soledad. Él no te va a dejar quedarte ahí en las tinieblas, en la oscuridad, porque Él vino a cambiar la oscuridad a la luz. Él vino a cambiar la tristeza en alegría. Él vino a cambiar nuestro llanto en gozo. Él vino a cambiar nuestro lamento en danza, en baile. Hermanos, hay propósito en los cambios y en los momentos difíciles. Sin cambio no hay crecimiento. Sin cambio no podemos experimentar lo nuevo que Dios tiene por nosotros, aunque sean cambios que duelen. Aunque el mundo ha cambiado a causa de pandemia, a causa de política, a causa de tantas cosas, Cristo tiene propósito por ello. Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Hay propósito en esta prueba que Dios nos está dando a todos, ¿eh? Todos estamos sufriendo esta pandemia juntos, todos estamos pasando algo diferente juntos, pero Dios tiene propósito. Ahora, que pase por esto, aunque pase por aquello, entiendo más. Gracias que pasé por esa depresión, ahora tengo madurez. Gracias que pasé por esa soledad, entiendo la importancia de tener amistades sanas. Gracias que pasé por aquello, tengo más paciencia. Sabes que hay propósito en todo, tengo más amor, más gracia, más todo. Si no hubiera sido por esos cambios, no hubiera crecido. Y yo confío firmemente que por medio de esta pandemia viene un crecimiento espiritual para la iglesia Vida específicamente, pero para la iglesia entera en todo el mundo, para creyentes caminando con Jesús. Este cambio que ha venido a trastornar, que ha venido a hacer algo bien difícil a nuestra vida, va a traer algo bueno. Entonces, sabemos que todo esto se trata de los cambios. Pero ¿qué sucede cuando los cambios son demasiado difíciles, que me encuentro flaqueando en mi fe? ¿Qué pasa que cuando yo ya no tengo ganas de vivir y no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Qué pasa que cuando tengo tanta ansiedad de salir de mi casa porque siento que me voy a contagiar, que siento que Dios ya no está conmigo? ¿Cómo permanezco en Cristo? Entonces ahora quiero hablar 3 cosas que nos ayudan a permanecer en Cristo en medio de cambios. Escríbalo en sus notas, escríbalo ahí, subráyalo, porque yo sé que Dios quiere hablar a ti, que estás experimentando quizás tristeza, soledad, frustración, tantos cambios que han venido a tu vida. Lo primero es confiar que Dios no cambia. Eso es lo primero, confiar que Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay esperanza en eso, amén. Que aunque mi vida esté cambiando, que aunque yo pensaba que Dios ya no me iba a usar, que aunque yo pensaba que mi vida iba a terminar, que mi vida ya no tenía propósito y valor porque tantas cosas habían cambiado en mí, ya no me sentía como esa persona alegre, esa persona optimista, esa persona positiva. Ahora yo vivía en una oscuridad. Todo cambió en mí. Mi persona cambió, mi forma de hablar, mi forma de interactuar con la gente por medio de esta depresión que estuve pasando. Y no se crean, aún sigo en ese proceso. Pero tenemos que confiar que ayer en mi depresión Dios era el mismo. Hoy en mi depresión Dios es el mismo. Por los siglos de los siglos. Mañana, el día pasado de mañana, en esos depresiones, esa ansiedad, esa frustración, Dios va a ser el mismo contigo. Él no cambia.
Y para permanecer en Cristo nos tenemos que agarrar de esa palabra y confiar que Dios no cambia. Aunque el mundo alrededor esté cambiando, aunque mi situación esté cambiando, quizás te corrieron de tu casa por falta de pagar, por falta de trabajo, todo cambió, pero Dios no cambió. Quizás perdiste un familiar y ahora tu vida perdió un tío, un primo, un papá, un amigo, una amistad. Eso cambió, esa relación es fuerte, es triste, es difícil, pero Dios no cambió. Dios no cambia. Aunque las circunstancias cambien, nuestra esperanza está en un Dios que no cambia, un Dios que sigue siendo bueno y fiel. Lo segundo que nos ayuda a permanecer en Cristo es creer en sus promesas. La Biblia, la palabra de Dios está lleno de promesas. De hecho, la palabra de Dios es una promesa para nuestra vida. Ahí encontramos vida y esperanza. Eso es una promesa. Deuteronomio 31:6, quisiera leerlo, dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Este es un pasaje que frecuentamos cuando estamos pasando cosas difíciles, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos tristes y solos. ¿Por qué es eso? Porque es una promesa que a veces se nos olvida cuando estamos en tanta oscuridad, cuando estamos pasando momentos difíciles y cambios fuertes, se nos olvidan las promesas de Dios. Y hermano, hermana, cuando se te olvida la promesa de Dios, es ahí cuando empiezas a caer más lejos de Dios. Es ahí donde empiezas a caminar un poco más lento. Es ahí donde empiezas a escuchar la voz menos. Es ahí donde dices: ¿dónde está Dios? Pero regresamos a su palabra, lo leemos día y noche, nos llenamos, porque eso nos ayuda a creer en sus promesas. Que aunque hay cambios, aunque hay experiencias difíciles y momentos difíciles, aunque no lo siento, aunque no lo veo, aunque no parece ser, si Él lo dijo que lo hará, yo lo creo porque es una promesa. Si Él promete estar conmigo y nunca dejarme, yo lo creo. Y si Él dice que Él me sacará de las tinieblas, yo lo creo. Creer en sus promesas. Lo último que quisiera compartir con ustedes hoy en cómo permanecer en Cristo en medio de cambios, en medio de momentos difíciles, es correr a Él siempre. Correr a Cristo, correr a la presencia de Dios, correr a nuestro Padre que siempre está ahí listo para recibirnos. Él nos ve y aunque no tengas ganas de correr, Él sigue ahí. ¿Sabes qué? Me encanta que Jesús vino a traer relación. Él vino a cambiar la religión por la relación. Y Él viene y camina y corre con nosotros. Así que yo te animo, amigo, amiga, si estás pasando tiempos difíciles y tienes la tentación, el enemigo te está tentando a correr a malos hábitos que pensabas que te llenaban, a correr a relaciones tóxicas que quizás te traían esperanza cuando estabas caído. Corre a Cristo, corre a Dios, porque esas otras cosas no traen nada productivo para tu fe. Si quieres permanecer en Cristo, debes correr a Él. Hebreos 12 versículos 1 y 2, la primera parte del segundo versículo dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona la fe. Este es mi ánimo para ustedes: correr a Él. Mira, yo voy a correr a Él, voy a fijar mi mirada en Él. Me siento triste, pero voy a correr. Me siento sola, pero voy a correr. Me siento deprimida, voy a correr. Ya no tengo ganas de vivir, pero voy a correr a Él siempre. Y así podremos permanecer en Cristo. Para permanecer en Cristo, en medio de los cambios, debemos confiar, debemos creer y debemos correr. Amén. Quisiera orar por ustedes y
y recordar que ahí mismo en Juan 16, que Jesús estaba hablando a sus discípulos, Él terminó con estas palabras de esperanza. Ellos iban a ser dispersados, ellos iban a tener que huir, porque cuando murió Cristo iba a suceder una locura en el mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, cambió el mundo. Y cuando Cristo resucitó de la tumba, cambió el mundo. Y esos cambios fueron difíciles para los discípulos entender, y quizás hoy estás pasando cambios que son difíciles de entender, pero Él dice en versículo 33: yo les he dicho estas cosas para que en mí, para que en Cristo hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, cambios y momentos difíciles, pero anímense, yo he vencido el mundo. Cristo ha vencido el mundo. Así que aunque te preocupes, aunque te angusties, aunque te frustres, yo en algún momento me quise dar por vencida, pero yo me recordé este pasaje, que Cristo ya venció en la cruz, que Cristo ya venció el mundo, que Cristo ya ha vencido, y en medio de mis emociones y momentos difíciles Él ya tiene la victoria para mí. Pero tengo que permanecer, tengo que confiar, tengo que creer y tengo que correr a Él. Yo quisiera orar sobre ti si tú estás pasando estos cambios como todos estamos pasando, quizás unos más difíciles que otros, unos más dolorosos que otros, pero todos estamos pasando cambios y hay que permanecer en Cristo. Si te has sentido lejos de Cristo, quisiera orar por ti. Si has sentido duda en tu fe en Dios, yo quiero orar por ti. Únete conmigo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Dios, porque sabemos que en medio de cambios tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo bueno y estás con nosotros, Padre. Pero sabes que estos cambios, Dios, han sido muy difíciles. Parece que una tras otra tribulación se nos ha venido, Dios, y queremos paz. Queremos tranquilidad, te queremos a ti, Dios, pero a veces es difícil. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, Señor. Yo oro por todo aquel que ha dudado, que quizás está pensando dejar el caminar con Cristo porque es muy difícil. Dios, yo pido que ellos permanezcan en ti. Yo pido por todo aquel que siente que está cayendo en una depresión tan oscura, Dios, que no ven tu luz. Padre, envía tu luz en este momento a ellos. Dios, todo aquello que siente que ya no tiene ganas de vivir, Padre, recuérdales que tú viniste a traer vida y vida en abundancia, que si permanecen en ti podrán tener una vida que jamás pensaban tener. Que en ti hay esperanza, Dios. Padre, en medio de estos cambios, en medio de una pandemia, en medio de todas las cosas sucediendo en el mundo, a nivel individual y a nivel mundial, Dios, ayúdanos a permanecer en ti, Cristo. Yo clamo a todo aquel que nunca ha conocido a Cristo, que está en busca de una esperanza, que está en busca de una paz, que está en busca de algo nuevo. Dios, hoy yo les pido, te pido, Dios, Espíritu Santo, que hables a su vida, que puedan tomar una decisión y decir: yo quiero conocer a ese Cristo, yo quiero confiar en ese Cristo, yo quiero correr a ese Cristo y yo quiero permanecer en ese Cristo hoy y para siempre.